Hola amigos, nos encontramos en Mazatlán, Sinaloa, la perla del Pacífico, y en este video les vamos a demostrar todo lo que pueden hacer en este increíble destino. Pues vámonos a la playita a comer camarones y a bailar banda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí. Nos dicen que esta es la pecera más grande de Latinoamérica, amigos. 2.5 millones de agua. Tiene un sabor muy fuerte. Está como gelatinoso, la verdad no es para todos. A mí sí me gustó. Es cuando se lanzan, cuando hacen el show, ya están llamando. Amigos, pues Mazatlán es uno de los principales destinos turísticos del Pacífico de México y esta ciudad es conocida por sus playas, sus atardeceres, su deliciosa comida, su buena vida nocturna y su música banda. Se van a sorprender con todo lo que vamos a hacer. Vamos a visitar miradores, islas, museos y hasta callejoncitos bien fotografiables. Amigos, pues primero ya nos venimos a comer. Yo en lo personal, cuando escucho Mazatlán, lo primero que se me viene a la mente son mariscos. Y es que, como dato curioso, se dice que aquí están los mariscos más frescos y de la mejor calidad. Opciones para probar mariscos hay para aventar y para todos los gustos y presupuestos. Nosotros vamos a empezar con una opción muy local que de hecho nos recomendó el taxista que nos trajo del aeropuerto. Se llama El Changuirongo. Empezamos con un paté de camarón. Nos dicen que es camarón molido con mayonesa y otros ingredientes secretos de la abuela. Provechito. Está bien bueno, me supo como a queso Filadelfia. Y otro platillo muy tradicional de por acá es el ceviche sierra. Hay con apio o con zanahoria. Provechito, provechito. Chulada. Wow. Qué rico está, A ver el de zanahoria. Limoncito. Y aquí en Mazatlán hay que echarle la famosa salsa negra, amigos. A ver, échele, sin miedo al éxito. Pues ya me pedí otra tostadita, es como una campechana, pero le pusieron salsas especiales. Nos pidieron que le pusiéramos nombre. Y es que aquí uno puede armar su propia tostada y te la dan bien servidita. Tiene camarón crudo, cocido, pulpo, atún, almeja, callo de hacha. Le vamos a poner la campechana postalera, amigos. Pues provechito, se ve bastante bien. Hasta un camarón para pelar tiene hasta arriba. Chulada. Ni en los mejores restaurantes nos había tocado que el chef dijera de que no, la salsa no está tan buena, repítanla. Aquí fue el caso, amigos. Muy recomendado. Amigos, bienvenidos al malecón más grande de México, uno de los imperdibles en su visita a Mazatlán. En total son 9 kilómetros, empieza donde están las letras de Mazatlán y termina en donde está el faro. Es completamente peatonal, de hecho mucha gente se lo echa caminando o corriendo. Para nosotros ahorita 9 kilómetros bajo el sol es bastante, así que mejor rentamos unas bicicletas. Vamos a ir tomándonos fotitos en diferentes puntos y es que a lo largo del malecón hay diferentes esculturas muy emblemáticas de aquí de la ciudad. La primera fotito es aquí con las letras, solamente hay que tener paciencia, amigos, porque hay bastante gente. Y aquí luego tenemos la primera escultura, se llama la familia Mazatleca. Dicen que si le sobas la cabecita a la niña, vas a tener una familia feliz. No, pues déjame le echo. Sóbale, bebé. Vamos a maleconear, vamos a maleconear. ¡Ah! ¿Qué les parece esta vista? Chulada, ¿no? Y vean, todos estos de enfrente son hotelitos y se ve que están construyendo muchos más, Siguiente escultura, los peloteros. Y es que acá en el norte de México hay mucha afición beisbolera y uno de los equipos chidillos que sí gana es el de Mazatlán, se llaman los Venados. Como dato curioso, a las afueras de la ciudad, en el monte, hay mucho venado. Siguiente escultura, la de los lobos marinos. Estos animalitos los pueden encontrar en las islas de Mazatlán, sobre todo en el invierno. Son los que vienen de visita desde la península de Baja California. De hecho, si nos vamos derechito por el mar, llegamos a La Paz. Justamente de aquí salen los ferries. Esta otra escultura es la pulmonía. Es el medio de transporte más representativo y único en Mazatlán. Se asemejan a un carrito de golf, pero sí tienen el motor de un carro. Y hay bastantes, miren, de hecho ahí va una. ¡Pip, pip!
Obviamente también nos vamos a subir a una para mostrarles la experiencia. Pequeña parada técnica, vimos que había coquitos helados y no nos pudimos resistir. Saludcita, amigos. Ay, sí está bien heladito, apenas para este calor. Déjenme le llevo a José. Mi heroína. Uno se tenía que sacrificar cuidando las bicis. Lo que pasó. Entre tú y yo. Bien heladito, amigos. Hay varios restaurancitos aquí en la playa en donde se pueden bajar a echarse un ceviche, un juguito o un coquito. Ya nos partieron el coco, tiene bastante carne. Y pues es una de las ventajas de andar en bici, que uno puede hacer las paradas que quiera. Rentamos la bici por 5 horas, mediodía, ¿por qué? 250 pesos, la verdad está bastante bien. Eso sí, les recomendamos rentarlas tempranito porque a mediodía el calor está con todo. Qué a gusto se ve toda esa gente echadita en el mar, ¿eh? Al parecer acá hay renta de sillas, de mesas, de sombrillas. Este de aquí se llama el Monumento al Pescador, aunque los locales lo conocen más como los monos bichis. Esta es una palabra muy local de acá que significa encuerados o con poca ropa. Y es que es un pescador y una mujer sinaloense encueradillos. Por eso la gente decía, sí, el monumento de los monos encuerados, los monos bichis. Y en la parte de en medio hay un faro que prende en la noche. Oigan, qué buen ambiente hay en la playa, ¿eh? Ya se empiezan a ver las bandas. Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy. Miren, este de acá se llama Playa Pinitos. Hay bastante gente porque acá está un poquito más tranquila las olas. Entonces pues está a gusto como para la familia y los pequeños. Pero pues en fin de semana sí está bastante lleno. Órale, chéquense nada más ese amigo, qué talento está haciendo un avioncito de arena, ¿eh? Ya venimos a dejar las bicis. En esta ocasión las rentamos en la sucursal que está a una cuadra de las Letras de Mazatlán. Hay 2 sucursales para rentar la bici, una al inicio y otra al final del malecón. Entre semana uno la puede recoger en una sucursal y devolverla en la otra, pero viernes, sábado y domingo uno la tiene que devolver forzosamente donde la tomó, que fue nuestro caso. Pues ya nos venimos al centro histórico de Mazatlán a conocer su catedral. Bienvenidos, amigos. Esta catedral es muy peculiar porque tiene un estilo ecléctico. Eso significa que mezcla diferentes estilos de diferentes épocas. La fachada, por las torres en punta y los arcos, tiene un estilo neogótico. Y por dentro, por toda la ornamentación, los adornos, se considera un estilo barroco. Está muy bonita por dentro. Y como la mayoría de los centros históricos en México, vamos a ver muchos edificios en cantera. Vean aquí el kiosquito, también está muy bonito. De hecho, Mazatlán tiene bastante historia, sobre todo por su puerto. Como dato curioso, aquí en Mazatlán, y gracias a ese puerto, se inventó el género de música banda o banda sinaloense, gracias a los hermanos Jorge y Enrique Melchers, quienes fueron los primeritos en importar instrumentos musicales desde Alemania. Sí, amigos, la banda se originó a partir de música alemana, la famosa polka. Ellos la inventaron, pero nosotros la mejoramos, como siempre. ¡Viva México! Y es por eso que aquí en Sinaloa, pues es cuna de muchísimas agrupaciones muy famosas, como Banda El Recodo, la MS, la Arrolladora, Banda El Limón. Y también es por esto que aquí van a escuchar banda a todas horas, en todos lados, en la playa, en los restaurantes, en las calles, en los antros, en serio, en todos lados. Mírenlo, mírenlo, ahí va el niñote. Está padre que van a encontrar muchos edificios con su descripción histórica. Por ejemplo, este edificio antes fue una mercería alemana, ¿eh? ¿Qué tal? Ahora nos venimos a la Plaza Machado, uno de los lugares favoritos aquí del centro histórico, porque está muy bonito, muy a gusto para venirse cualquier hora del día a caminar, a sentarse, a pasar el rato. Y es que está lleno de restaurantes, barecitos, cafés. Esta plaza también es una de las sedes del Carnaval de Mazatlán, uno de los carnavales de mayor tradición en todo México, que tiene fama de que se pone buenísimo. Nosotros tenemos muchísimas ganas de venir y sucede todos los años, los días previos a iniciar la cuaresma. Miren qué bonita está la fachada del Teatro Ángela Peralta, con las columnitas y todo el show. De hecho, se escucha por allá adentro que están ensayando ópera, ¿eh?
Hay un programa de actividades culturales y no son muchas, pero pues ahí pueden ver lo que va a haber los días de su visita. Ahí por si les interesa. Oigan, de verdad que estamos sorprendidos con lo bonito que está esta parte del centro de Mazatlán, ¿eh? Y yo que no conocía, no lo puedo creer. Que bueno, no todo es. Si uno camina hacia el mercado, las construcciones de allá pues no están bonitas. De todos modos siguen siendo muy turísticas, pero pues nada que ver con esto. La verdad es que no nos imaginábamos que Mazatlán iba a estar así de chulo. Y caminando unas cuantas cuadras para allá, ya está la playa. Es un área que se llama Olas Altas. Luego se las enseñaremos, amigos. Miren nada más, venden lapicitos. Acá hay de fresa, nuez, rompope y vainilla. ¿Qué tal? Uno de nuez, por favor. ¿Qué es lo que tiene hasta arriba? Como la puntita. De ese de vainilla es ate de guayaba. Ate de guayaba. ¿Y el de nuez? Es pura nuez. Es pura nuez. De hecho, aquí los llaman pirulines, no lapicitos, pirulines. Pues está bueno el pirulín de nuez. Pues ya nos venimos al Mercado Municipal Pino Suárez, está en el mero centro de Mazatlán y es un muy buen lugar para venir a comprar recuerditos, artesanías. Todo lo que vean en la zona dorada, aquí lo van a encontrar a mejor precio. Una tazota, 60 pesos. 7 llaveritos por 100 pesitos. Miren, esta está padre la pulmonía. Lleve su playerita, 80 pesitos. Miren, esta es la tradicional Mazatlán. También coloridas esta, fosfo. Andábamos buscando un imán, pero específicamente de pulmonía y ya lo encontramos. 40 pesitos. Este está chido también, miren, 300 pesitos. Yo me voy a llevar una playera porque dice Rubí que siempre traigo las mismas del PRI. ¿A poco no, amigos? Ay, no, ven esta playerita de bebé. Es para sin postalito. Está chida. Unos aretitos de Shakiras. Oigan, estoy sorprendida de que José quiera comprar ropa. Él nunca se compra ropa. Ahorita que ya se le antojó también una casaca. Está bien ¿Sí chida. se llaman así, casacas? Sí. Bueno, está bien chida. ¿Qué opinan, amigos? ¿La L o la XL? Pues le cerró muy apenas la L, le dieron la XL. ¿Qué dicen, amigos? ¿XL o L? Así me llevo la L. Y este mercadito también es una muy buena opción para venirse a desayunar o comer barato. Miren, ya me pedí yo unos huevitos con machaca. Provechito, provechito. Ven buenos. Estamos en Mazatlán, yo me pedí un huevito con marlin. Provechito, provechito. Está muy rico. Vean esto, nunca había visto tantos colores diferentes de ciruelas. Vamos a probarlas. Uy, estos son mangos bebés. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Yo solo quería unas cuantas, pero me vendieron todo el kilo completo. No podíamos irnos sin probarlas, amigos. Cuidado con el hueso, Casi me paso el hueso. Ahora va la amarilla. Está mejor la roja. La verde está más grandecita, Está como más durita. Pero sí, definitivamente ganó la rojita. Y es que está más dulce. Ya saben que yo soy bien dulcero. Ajá. Amigos, y aquí cerquita están las famosas changueras, que es un mercadito en la calle de mariscos. Se dice que aquí es donde están los mariscos más frescos y más baratos de Mazatlán. Está gigante. ¿Este en cuánto está, oiga? 160. 160 el kilo. Y este 120, mira. 120, wow. 120. Está bien vara, 170 y 150. Este está en 200. Wow, está gigante. Este es guachinango, camarón de mar. Allá tenemos de granja, más de mar. Hay variedad, amigos, hay variedad. Aquí es donde la gente viene, compra sus mariscos para prepararlos en casa. O incluso los turistas cuando vienen en carro, muchos se los llevan para sus casas. Los papás de Rubí siempre se llevan mariscos de las changueras. En hieleras hasta San Luis Potosí. Amigos, y en cuanto a cómo trasladarse aquí en Mazatlán, si se van a estar moviendo mucho, lo que más les recomendamos es que renten un carro. Si se van a estar moviendo poquito, les conviene más las aplicaciones como Uber o Didi. De hecho, acá Didi está más barato. O la opción más baratita, que es el transporte público. Están esos camiones verdes que van desde el Riu hasta el Muchacho Alegre. Recorren prácticamente todo el malecón y cuestan 13 pesos. También están las famosas pulmonías, que son como carritos de golf, andan por todos lados. La verdad es que son algo caras, así que no se las recomendamos que la utilicen como
taxis. Más bien se la recomendamos como una experiencia turística. La renten una vez y se den la vuelta por todo el malecón. Para que se den una idea, de aquí de Playa Norte hacia las Letras de Mazatlán, un Didi cobra alrededor de 60 pesos y una pulmonía cobra 150 pesos. Sí, es bastante más, pero como les decimos, es más la experiencia. Amigos, y déjenme les cuento que desde que yo tengo memoria, mis vacaciones eran aquí en Mazatlán porque mi familia tiene un tiempo compartido. De hecho, a José también hasta le tocó ya venir con todas mis tías, pero ahora venimos con ojos de turista y estamos conociendo lugares que en 20 años jamás visité. Luego así pasa que donde uno vive o lo que visitamos mucho no lo apreciamos. Así que vean sus ciudades con ojos de turistas, se pueden sorprender. Por ejemplo, me pregunto si esta vista sorprenderá a la gente de Mazatlán, así como nos está sorprendiendo y encantando a nosotros. Como les decíamos, la pulmonía es este medio de transporte tan característico y único de Mazatlán. Y si vienen a Mazatlán y no se suben a una pulmonía, es como si no hubieran venido. Así que, ¡todos a bordo! ¡Todos a bordo! Cobran por hora o por trayecto. Nosotros lo que les recomendamos es que se den un recorrido por el malecón, que es como lo más tradicional. Vamos a maleconear, vamos a maleconear. Oigan, y se preguntarán por qué se llama pulmonía. Pues al principio, cuando las empezaron a introducir, la gente local se resistía, decían que eran inestables y que por no tener ventanas que a la gente le iba a dar una pulmonía. De ahí su nombre. Se dice que fueron los taxistas los que principalmente empezaron a hacer esa mala fama, pero en vez de perjudicar, lo único que lograron fue atraer más la atención de la gente y los turistas. Les salió al revés. Oigan, y lo mejor es que aquí uno va escuchando música y son complacencias. La música que uno quiera. Nada más a ver si no nos da una pulmonía. Oigan, bien buena onda el pulmonero, hasta nos dio chance de tomar fotitos y se bajó para que nos la tomáramos como conductores en la catedral. Que bueno, al pulmonero le conviene parar porque gasta menos gasolina. Bebé paseado, bebé paseado, bebé paseado, bebé paseado, bebé paseado. Pues esa fue la experiencia de la pulmonía, la verdad está muy divertido, está bien padre ir sintiendo el airecito mientras ves el mar, con la musiquita. Eso sí, no tienen tarifa estándar, así que siempre antes de subirse pregunten el precio. Más o menos para que se den una idea, a nosotros nos cobraron 500 pesos por una hora. Si rentan más de una hora, les dan un mejor precio. Las pulmonías son para máximo 4 personas, si son más, lo que les recomendamos son las camionetitas que se llaman aurigas y en precios andan más o menos igual. Amigos, pues nos venimos a ver el atardecer a un club de playa que se llama Diegos. No nos tocó en la arenita porque estaban todas las mesas ocupadas, pero miren, de aquí tenemos una vista bonita. Se me antojó muchísimo un clamatito y nunca pensé que fuera a decir esto en mi vida. Pero la cerveza sin alcohol, qué buen invento. Vamos a ver, salsita. Qué rico. Sí da el gatazo, sí da el gatazo. Vénganse, mínimo vamos a ver cómo se mete el sol. ¡Ay, qué bonito se ve! Díganle adiós al sol, amigos. Adiós, señor sol, adiós. ¡Adiós! ¡Ay, el agua! ¡Los zapatos! ¡No! Casi. Gracias, bebé. Se salvaron. Y se fue, amigo. Se fue el señor sol. Qué chulada ver el atardecer con mi amorcito. Vámonos a comer. Yo me pedí unos camarones empanizados y José se pidió una hamburguesa. ¿Cómo ven? Viene a Mazatlán y se pide hamburguesa. ¡Qué pecado! En mi defensa, a mí me dijeron que aquí en Mazatlán tanto los mariscos como la carne de res es de muy buena calidad. Hay que comprobarlo. Efectivamente, está bien buena la hamburguesa, ¿eh? Se ve como pancito artesanal, ¿verdad? Es pan artesanal y carne premium. También están muy buenos los camarones. Dimos con este lugar por sus recomendaciones, así que muchas gracias. Buena recomendación.
Qué rica hamburguesita, amigos. Admítelo, bebé. ¿Estuvo buena, sí o no? Sí, la verdad sí estaba rica. Ya ves. Saludcita. Y todos los días a partir del atardecer el malecón se llena de gente. Los fines de semana ni se diga, está muy bueno el ambiente. Si se quieren tomar la foto a esta hora con las letras está medio difícil, ¿eh? Hay que tener bastante paciencia. De hecho ahorita vimos un camioncito con música y muchas luces, se llama El Tiburón. Le hicimos la parada y nos subimos para darle la vuelta al malecón, está muy divertido. La boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban. Pequeña paradita por un juguito, amigos. Y una agüita para Rubí. ¡Nos vamos a locar! Este autobús realmente solo se renta por hora para grupos privados. Rubí, de pura curiosidad, le hizo la parada y que se para y que nos sube. Nos cobró 100 pesos por persona. Así que, si lo ven, ustedes también inténtenlo. Háganle la parada. Yo quiero cerveza hasta que duele la cabeza. Subo el tubo, y soy profesional. Estuvo muy divertido estar echando cotorreo con los desconocidos de adentro del camión y los de afuera del camión. No tiene horarios establecidos, pero si lo ven, háganle la parada. Sale todos los fines de semana desde el área del Valentinos. El Valentinos es el castillo blanco justo al lado de las letras de Mazatlán. Es una zona de bares y antros y desde hace muchos años es uno de los lugares más emblemáticos en la vida nocturna de Mazatlán. Oigan, amigos, y ojalá que José cargue al bebé como cargaba su caguama. Buenos días, alegría. Amigos, y en cuanto a los amaneceres, tienen que saber que la salida del sol no se ve por la playa. Aquí lo bueno son los atardeceres, entonces no tiene mucho caso madrugar a las 5:30 de la mañana. Pero tampoco se levanten tan tarde, hay que aprovechar el día. Hoy nos venimos a un puestecito a desayunar unos tacos suaves. Pedí uno de marlin, uno de chicharrón y uno de caguamanta, amigos. La caguamanta es el estofado de manta raya. Pues vamos a probarlo. Ese nunca lo habíamos probado. Provechito, provechito. Está bien bueno el de caguamanta, Wow. ¿Por qué nunca lo habíamos probado? Tal vez no es muy común, solo aquí en Mazatlán. Hay en taquito o también hay caldo y se ve bastante bien también, Vean, estos son los tacos suaves. El de chicharrón está bien sabroso y te lo dan hasta con cucharita porque por la salsita luego se te aguada. Chicharroncito y caguamanta. Como dato curioso, originalmente la caguamanta era de caguama, amigos, pero pues con todo lo de las regulaciones, muy bien, se prohibió pues comerse o agarrar tortuga caguama, están en peligro de extinción. Y hoy en día pues se hace un estofado de mantarraya junto con aleta de atún, que dicen que la aleta de atún es lo que le da el saborcito. Miren, me pedí un puro taquito de aleta, a ver qué tal está. Es puro cartílago, está como más suavecito. Vamos a ver. Tiene un sabor muy fuerte. Está como gelatinoso, la verdad no es para todos. A mí sí me gustó. Ya saben, amigos, que la vida se trata de experimentar. Ustedes prueben de todo. Se llama Tacos La Mexicana. Literal es un puestecito aquí en la calle, pero están buenísimos. Nos dicen que tienen 62 años ya haciendo estos taquitos, así que vengan, amigos. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, Aquí en los semáforos te hacen la danza del venado, porque la danza del venado es de Sinaloa y Sonora. ¿Qué tal? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la conoce? Amigos, y nosotros en esta ocasión rentamos un automóvil por medio de nuestra agencia de viajes para poder movernos a nuestras anchas, visitar todas las partes del malecón, las playitas, los miradores. Aquí les dejamos el contacto por si quieren más información. Tenemos renta de carros en todo México. Sea donde sea que renten, nosotros les recomendamos que se aseguren que ya les incluya todos los seguros, que la cobertura sea total y que de preferencia el deducible sea del 0%, porque luego les inventan rayones y ahí les andan cobrando la pieza completa. Con un deducible del 0%,
100%, aunque lo entreguen chocado, ustedes ya no tienen que pagar ni un solo peso más. Amigos, pues ya regresamos al malecón y es que ayer solo recorrimos la mitad. Ayer Rubí ya estaba bien cansada por el baby y nos tuvimos que regresar. Entonces, como recomendación, renten las bicis en una sucursal y la entregan en la otra. Pero si vienen en fin de semana, agarren la bici en la sucursal de las Letras de Mazatlán, lleguen al Muchacho Alegre y se regresan, así como nosotros. Y si son muy deportistas, pues ahí sí ya se echan el malecón completo, ida y vuelta. Y pues bueno, continuando con nuestro recorrido, esta vez en coche, llegamos a este monumento que se llama La Continuidad de la Vida. Representa la armonía entre el hombre y la naturaleza, por eso es que vemos a Adán y a Eva con 11 delfines. Me gustó bastante esta escultura, todos los delfincitos, hasta el detalle en los ojos, está bonito. Y la vista hacia el mar, qué increíbles vistas. Sí, ¿verdad? Sí, creo que me gustaron más estas vistas que allá la parte turística del malecón. Esto es más como de acantilados, pero se ven bien padres los colores. Uy, este rinconcito me gustó para fotos, se ve padrísima, toda la zona dorada, la zona hotelera. José bailando, muy bien. Fotito, fotito. Oigan amigos, y tip de oro, si andan en el malecón, en alguna pulmonía y quieren ir al baño, aquí al ladito de los delfines de Adán y Eva están los más limpios que hemos visto. Están viejitos y no están nada espectaculares, pero constantemente los están limpiando, entonces para sacarse el apuro están re bien. Aquí al ladito está el área de los clavados. Sí, amigos, así como en Acapulco, aquí también hay gente que se echa clavados desde arriba de las rocas. Eso es más al rato, más en la tardecita, vamos a regresar para mostrarles. Mientras tanto, contemplen a Benito Juárez. Acá está la sirenita, la reina de los mares. Dato curioso, antes tenía un niño allá al ladito, al parecer se le cayó, se le escapó el niño. Y también la cola de sirena se le cayó. Oye, ¿será seguro atravesar ese puente? Como que me da miedito. Yo creo que sí, vamos. Qué bonita vista hacia la zona hotelera, ¿eh? Wow. Oigan, eso sí, amigos, vemos basura aquí tirada por aquí. No sean cochinos, por favor, no tiren basura. Gente de Mazatlán, cuiden su hermosa ciudad, está bien bonita. No dejen que los turistas tiren basura y ustedes pongan el ejemplo y tampoco tiren basura. Vean cómo rompen las olas con las piedras. Qué espectáculo, ¿no? Aquí hay diferentes miradores sobre las piedras, están altos, están padre para la fotito. De aquí es de donde se echan los clavadistas, está esta cinta, pero ya le pedimos permiso a los clavadistas para subirla a tomarnos la foto. Vamos. Hola, sí está alto, ¿eh? ¿No te da miedo? Wow, vean esta vista. Hasta parece que José va saliendo del mar. ¿Qué vista tienen los clavadistas desde acá? Pero qué miedo, imagínense. Vean eso. Andan mojando a esos de allá abajo. ¿Quién se animaría a echarse un clavado desde acá? Todas estas que tienen barreras de protección, no es recomendable que suban a niños pequeños, amigos. Sí está peligrosillo, sobre todo que no se les vaya a caer. Miren, esta es la otra piedra alta. Definitivamente para caminar nos gustó más esta parte del malecón, sobre todo por las vistas. ¡Oh, vista! Y por aquí tenemos la mujer mazatleca. Este es un homenaje a todas las mujeres nativas de Mazatlán. Y aquí con la mujer mazatleca está el Paseo de la Fama sinaloense. Todas estas estrellas son en honor a artistas de aquí de Sinaloa, miren. Don Cruz Lizárraga, es el de La Arrolladora. Por acá está El Recodo, Julio Preciado y Lola Beltrán. Mi banda El Mexicano. Órale, no sabía que los Tigres del Norte también eran de acá. Llegamos a esta zona de la ciudad que se llama Olas Altas. Aquí es donde está la famosa alberca de agua salada. Es una de las pocas que hay en todo el mundo. Se alimenta precisamente de pura agua de mar. Ya lleva un rato cerrada, ojalá que la abran pronto para cuando ustedes vengan. Por acá tenemos un homenaje a Jacques Cousteau, un francés que le puso al Mar de Cortés el acuario del mundo. Y es que justamente aquí en Mazatlán empieza el Mar de Cortés. De hecho, se le considera como la puerta, la entrada al acuario. Oigan, qué calor hace, ¿eh? Lo bueno es que de verdad que hay restaurantes y bares por todos lados en donde se pueden parar a echarse un juguito o incluso pues llegar a un Oxxo, un Six o un kiosquito. Por todos lados van a ver gente que está cargando en bolsas o hieleras sus juguitos. Y en todo el malecón. A su salud, amigos, a su salud. ¡Ay, pues! A su salud con agüita, amigos. Ay, bebé. Bueno, voy a imaginarme que es un juguito.
La realidad es que legalmente no está permitido tomar alcohol en la vía pública, pero aquí en el malecón de Mazatlán, por ser tan turístico, hay tolerancia, siempre y cuando exista un ambiente familiar y de respeto. Y ya por último, pero no menos importante, ¿quién adivina quién es este señorón? Para los que no son mexicanos, él es Pedro Infante. Él fue una estrella del cine de oro mexicano, quien precisamente nació aquí en mero Mazatlán. No más, Rubí, ya se le trepó a Pedro Infante, bebé. ¡Vámonos! Run, run. ¿Foto, foto qué? Sí, fotito. Run, run, run. Invítenme a su foto. Vente a la foto. Miren, y está en la moto en la película donde canta. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Run, run. A ver si no se cae esta pobre motito, que José pesa 3 veces más que Pedro Infante. ¡Vámonos, Pedrito! Como dato curioso, amigos, Mazatlán viene del náhuatl Mazatl, que significa lugar de venados. Oigan, y como recomendación general, en cualquier playa primero siempre chequen las banderas. Ahorita, por ejemplo, en esta vimos que hay bandera roja porque hay quemadores, o sea, como medusitas. Y hay gente nadando, pero ahora sí que bajo su propio riesgo. Vean esto, ya se llenó por completo la alberca de agua salada. A lo mejor por eso la cerraron, porque se pone peligroso. ¿Quién sabe por qué la habrán cerrado? Miren, aquí en Olas Altas está la otra sucursal de las bicis. Todo este barrio que se llama Olas Altas nos gusta bastante porque las fachadas están bien bonitas. De hecho, parece como si fuera un pueblo mágico. Y hay muchos restaurancitos, barecitos. Está muy, muy a gusto para venirse a caminar y tomarse las fotos. Aquí mismo está el callejón de Liverpool, donde hay un homenaje a The Beatles, también su famoso submarino amarillo, The Yellow Submarine, y otros elementos muy característicos de Inglaterra. Estos son los Beatles más afortunados que he visto, en la playita y todo. ¡Ay! Se le voló el sombrero. Ya ven, no necesitan ir hasta Londres. Aquí en Mazatlán se pueden tomar la fotito con la cabina telefónica y con mejor clima. Y con ustedes, José. Oye, ¿eso fue de Yellow Submarine o Acereje? Miren, todas estas fachaditas están bien bonitas, bastante coloridas. Ignoren esto que está en remodelación, esto está re feo. Para la foto enfóquense acá en lo bonito. De hecho, esta es una de las calles más famosas y fotografiadas aquí de Mazatlán. Se llama Ángel Flores y pues es muy popular por las casitas de colores y todos los arbustitos y plantitas que hay aquí en los barandales. Ay, ay, ay. Pero resulta que Rubí quiere irse por allá arriba, pues vamos a ver, vamos a ver. Está bonito el pasillito por acá arriba, Oigan, y pues esta zona ya se considera parte del centro histórico de Mazatlán. De hecho, si caminan unas 6-7 cuadras llegan a la catedral. Es una buena idea. Si están en Olas Altas pueden visitar la catedral, o si van a la catedral de una vez pueden venirse acá hacia Olas Altas. Aquí les dejamos nuestra página web con un itinerario sugerido y más tips y recomendaciones para su próxima visita a Mazatlán. Amigos, en cuanto a cómo llegar a esta bella ciudad, una de las grandes ventajas de Mazatlán es que está muy bien conectado. De hecho, muchísima gente se viene manejando desde diferentes ciudades de México. También hay diferentes rutas de autobuses. Aquí está la central camionera. Nosotros en esta ocasión nos venimos en avión desde la Ciudad de México, y para que se den una idea, el taxi nos cobró 480 pesos desde el aeropuerto hasta el centro, que es donde estaba nuestro Airbnb. Ya hasta el día siguiente rentamos el coche. Ahora nos venimos a comer al sinaloense, otro de los tradicionales y favoritos aquí de la gente. Y el mero mole de José, hay banda en vivo. De entrada nos recibieron con un caldito de camarón, está delicioso. Y déjenme les presumo esto. Es la primera vez que veo que en un restaurante ponen un exprimidor de limones. Qué buena idea. De comer yo me pedí unos tacos Gobernador y José unos camarones que se ven deliciosos. Ya se me olvidó el nombre. Ahorita te pregunto cómo se llaman, pero se ven. Vean nomás qué chulada, se llaman Lucianos Rojos. Provechito, amigos.
como dato curioso, los tacos gobernador se inventaron aquí en Mazatlán. Ahora ya son populares en prácticamente todo México. Y cuenta la leyenda que se hicieron para el gobernador que estaba en ese entonces. Por eso taco gobernador. ¡Qué delicia, amigos! ¡Qué delicia! ¡Wow! Y están gigantes los camarones, gigantes. Ahora sí, con guacamole, salsita, cebollita, provechito. Siempre es una delicia pelar los camaroncitos, amigos. Y qué ricos están estos, Uno les echa la salsita. Se sacaron un 100, un 120. Amigos, qué buen ambiente. Pues estuvo muy rico y muy bien servido, estamos llenísimos. Como dato, la banda está de 3 a 8 y después de las 8 empieza el norteño. Oigan, y en la tarde, ya que se mete el sol, se pone bien a gusto el ambiente aquí en el malecón. Hay más puestecitos de que garnachas, elotitos, fruta, de todo un poquito. Oigan, amigos, y otra cosa que van a ver mucho por acá y es muy típico de Mazatlán es que la gente sale de fiesta a maleconear. Tanto los turistas como los locales se van a dar la vuelta en vehículos por el malecón. Algunos hasta se preparan y pasan antes por sus juguitos y otros salen más a pasear en un plan familiar. Van a ver de que los racers, las pulmonías o las aurigas. Para vivir la experiencia, nosotros nos organizamos con una amiga, rentamos una auriga y nos la pasamos excelente. Pues a donde fueres, haz lo que vieres. Vámonos a la fiesta. Vámonos, vámonos. Gracias. La ventaja de estas camionetitas es que son dos bancas, entonces te vas viendo frente a frente, está más alto, entonces te puedes parar a bailar, vas poniendo la música que tú quieras, se pone muy bien. Me quedaba como media. ¡Salud! Para que se den una idea, cuestan más o menos 500 pesos la hora. A nosotros por 2 horas nos la dejaron en 800 pesos. Miren, miren, esa pulmonía con luz neón. ¿Qué tal, Es el escudo del Capitán América. Ya también vimos a la de Spider-Man, Batman y Superman. Hicimos una pequeña parada en el Cerro de la Nevería. Vean nada más qué vista. Aproveche, barato, el paquete empaches. ¿Qué lleva, oiga, el paquete empaches? Mira, oiga, el paquete empaches extra large aquí en Cerro de la Nevería le incluye una coca de 600 mililitros para que refresque la garganta un rato de esa sed que tanto tiene y la va a mitigar. Le incluye unas ricas papas para que truene la muela bonito y no sufre la hambre. Y aparte le incluye ya 2 recuerdos de su bello puerto Mazatlán. ¿2? Por solamente 100 pesos. ¿Qué son 100 pesos, oiga? Se lo gasta en otras cochinadas que ni la pena valen. Pero el paquete empaches extra large, únicamente 100 pesos y te incluye todo esto, padre. No, pues sí conviene el paquete empaches, ¿Cómo no, oiga? Conviene el paquete empaches extra large. Como ganado. Súbanse todos, órale, atrás. Ya sin cervecitas, pero Oigan, amigos, pues varias personas ya nos dijeron que si veníamos a Mazatlán y no probábamos hot dogs el Charlie, es como si no hubiéramos venido a Mazatlán. Así que nos sacrificamos y hay que hacerle caso a la recomendación de los locales. Está interesante porque son solamente 2 carritos, pero hay una fila enorme y hay una sola variedad de hot dog. No hay de que con queso hawaiano, salchicha tal, no. Es un solo hot dog con pan normal, con salchicha normal, pero aquí el chiste es echarle todo el menjurje. Miren, hay champiñones, un
preparado especial con champiñones, catsup y mayonesa, aguacate, salsita verde. ¿Esta de qué es? Ese es jalapeño licuado. Jalapeño licuado. Sabritas, rufles, salsita de serrano, chile de árbol, jalapeños, pepinillos toreados, cebollita, queso de nachos y queso cotija. Y pues no hay mesas, solamente hay sillas, así que uno come pues donde puede. Pues ahora sí que son carritos, ya es ganancia aquellas sillas. Pues vamos a ver qué tal, amigos. Provechito. La verdad, ya echándole todo el menjurje se ve bastante bien. Tanto que le eché, ya hasta se me deshizo, ¿eh? Sí, están bien buenos, ¿eh? Muy buenos. Los complementos totalmente hacen la diferencia, ¿eh? Eso sí, luego que se los sirvan, cómanselos, porque si no el pan se hace aguado. Los mejores de Mazatlán, los número 1. Si ahí dice, yo les creo. Amigos, y en cuanto a hospedaje, Mazatlán tiene muchísimas opciones para todos los bolsillos y presupuestos. Tienen que saber que los más económicos por lo general son los que están más alejados de la costa, más alejados del malecón. Vimos opciones desde 600 pesos, pero sí estaban un poquito lejos. Nosotros en esta ocasión nos quedamos en 2 Airbnbs diferentes y en un hotel todo incluido. El primer Airbnb en el que nos quedamos estaba a unas cuantas cuadras del malecón, muy bien ubicado, muy bonito, completamente equipado. Lo único con lo que batallamos fue con el agua caliente. Como recomendación, antes de reservar, lean las reseñas de clientes que ya se han hospedado ahí. Y muy importante, lean toda la descripción. José no se fijó que estaba en el 3er piso y ahí está que nos andaba con las maletas al principio. Y luego yo, cada que teníamos que subir esos 3 pisos. Para que se den una idea, ese nos costó 1,500 pesos por noche. ¿Qué les parece este otro Airbnb? Es para máximo 3 personas según la publicación. Tiene su mesita, acá el área de la estufa eléctrica, lavabo, refrigerador, una cama tamaño queen con su televisión, un silloncito y el baño. Miren esto, ya muchas veces los Airbnbs tienen estas cajitas de seguridad, te dan ellos el número y ya cuando uno llega, uno mete la contraseña y adentro está la llave, ya para ingresar al Airbnb. Y este es el segundo Airbnb donde nos quedamos. Este lo elegimos por la hermosa vista hacia el mar. Ahí les va el room tour. Tenemos una cocina totalmente equipada, sala, mesita, hay televisión y en el balcón hay 2 sillas para contemplar el mar. Vean, 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 qué chulada. Y lo mejor de todo, escuchen. Por acá está la cama, está totalmente abierto hacia la sala. Nos gusta mucho que todo el día se ve y se escucha el mar. Aquí al lado está el baño, está pequeñito y una lavadora. Ya echamos a lavar todas nuestras garras de estos días. Un buen detalle es que hay 2 sillas, una sombrilla y toallas para la playa. Todo lo que se incluye viene en la descripción, por eso les digo que lean muy bien. Y aquí en Mazatlán, muy importante, asegúrense de que haya aire acondicionado, sobre todo en el verano. Lo que no venía en la descripción, pero qué buen detallazo. Miren, nos dejaron unos juguitos. Nunca habíamos hecho prueba de frigobar en Airbnb, ¿eh? Ay, 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 ay. Perdón por antojarte, bebé, pero... Ay, bebé, nomás antojándome. Ay. Si lo que prefieren es un hotel todo incluido, o sea, un lugar donde ya les incluyan todas las comidas, bebidas y actividades dentro del hotel, les podemos recomendar el Riu. Justamente también aprovechamos para grabarles una guía completa de este resort, así que pásenle a ver nuestro video de Riu Mazatlán. Muy recomendado para venir con toda la familia o un viaje de amigos. Tiene muy buen ambiente el hotel. Y recuerden, amigos, que cualquier hotel todo incluido lo pueden reservar a través de nuestra agencia de viajes. Los Airbnbs no lo pueden reservar con nosotros, pero los hoteles todo incluido sí. Amigos, pues el día de hoy venimos a desayunar al famoso Panamá. Bueno, los locales le dicen La Panamá porque es la pastelería Panamá. A mí se me hace como un Vips, hay desayunos, comidas y cenas, pero es muy tradicional aquí en Mazatlán, casi de que imperdible. Para empezar, yo me pedí una guayachata, que es horchata con guayaba, está buenísima, una chulada. Esto no hay en Vips, definitivamente. Y ya casi te la acabas. Miren, ya hasta casi me la acabo y todavía ni grababa. Ya llegaron los alimentos y se ve bastante bien. Yo me pedí un desayuno Obregón, trae machaca, chilaquiles verdes con huevitos. Provechito, provechito.
Wow. Wow. Qué rica está la machaca. Y yo me pedí unos huevos bravos que trae pierna y chilorio sobre un huevito y lo de abajo es un croissant. Y los frijolitos como que parece que van a volar. Está bien bueno, ¿eh? La salsita amarilla es una salsa cremosa con chile morita. Está picosita. Pero definitivamente en esta ocasión ganó mi machaca. Está buenísima. Pruébenla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí ganó, sí ganó. Y obviamente que íbamos a probar la joyita de la Panamá. Bueno, voy a probar la joyita de la Panamá, que es el pay de guayaba. Es una chulada. Por favor, a los amantes de la guayaba, pídanlo. Es guayabita verdecita. Abre la boquita, bebé. Abre la boquita. Gracias. Está bien bueno. Con su respectivo cafecito de olla, que por cierto me lo han refiliado como 3 veces. Muy buen servicio. Y yo de postre me vine a asomar a la panadería. Ya me llevé estas galletitas de nuez glaseadas. Conclusiones, sí es como un Vips, pero mucho más rico. La verdad es que sí vale la pena venir a desayunar. O comer o cenar. Nah, comer mejor mariscos, ¿no? Ah, bueno, sí. Por cierto, hay varias sucursales. Luego todos quieren ir a la de Zona Dorada. Es lo mismo, amigos. Vayan a la que les quede más cerca. Pues ya regresamos a la zona de los clavadistas. Todos los días por ahí de las 5 de la tarde es cuando se lanzan, cuando hacen el show. Ya están llamando. Apenas un buen refrescón porque ya traíamos calor, amigos. Pero sí quedamos bien empapados. Hasta a ti te tocó y eso que yo te tapé toda la ola. Imagínate yo. Ya están llamando. Bueno, como les decía, antes de que la ola me empapara, ya están llamando a toda la gente, empiezan a juntar a todos para que se den su cooperacha, porque pues de esto viven. Así que si vienen a verlos, móchense ahí con su cooperacha. Los clavadistas se van aventando una vez cada media hora. Conforme llega gente nueva, pues van haciendo cooperacho y se avientan otra vez. Pero realmente ellos están durante todo el día. Si ustedes quieren una demostración privada, cobran alrededor de 400 a 500 pesos. Ahí por el show particular de un clavado. Ahí va, amigos, ahí va. Ahí va un clavadista, véanlo. Nos sorprende bastante, o sea, cómo le atinan, cómo no pega en el suelo. Wow. Ahí va, ¿eh? ¡Ay! ¡Bravo! Wow. ¡Bravo! No manches, está nadando rapidísimo porque se lo lleva el mar. Ok, amigos, eso que nos hicieron falta cooperar, aquí lo pueden hacer. ¡Bravo! ¿Alguien más, amigos, amigues? Oigan, y para ver el atardecer tienen bastantes kilómetros de malecón para ver la puesta de sol. Miren, nosotros venimos aquí con los clavadistas para verla. Llega la brisita. Ve, qué bonito. Ese preciso momento en el que toca el sol al mar y se ve así una franjita abajo, es increíble. Oigan, estoy impresionado por la cantidad de garnachas que hay. Salchitacos, bananas mazatlecas, fresas especiales, mangolocas, tosticamarones, cevichurros, un chorro que ni conocía. Pues a donde fueres, haz lo que vieres. Nunca habíamos pedido unos salchitacos. No sé por qué aquí se me antojaron, amigos. Prácticamente es una salchicha envuelta en tortilla, lleva queso amarillo, frijoles, chiles, pollo. Ay, Jesús. No suena muy apetitoso, la verdad. De hecho, no se veía muy bien, pero no sé por qué presiento que va a estar bien rico. Vamos a ver, vamos a ver. Provechito, amigos. ¡Ah! Provechito, provechito. Están buenos, ¿eh? Yo sabía que iban a estar buenos. Eso sí, qué padre garnachar con esta vista. Vean nomás. Hasta con música y ambiente. Prácticamente son como unos nachos con salchicha. Y la verdad es que la salchicha frita siempre sabe rica.
Amigos, y como les decíamos, todo el malecón es un muy buen lugar para ver el atardecer, pero en lo personal uno de nuestros lugares favoritos son los miradores del Paseo del Centenario. Esta carretera desde Olas Altas hasta el Faro se llama Paseo del Centenario porque se construyó en conmemoración a los 100 años de la independencia de México allá en los tiempos de Porfirio Díaz. Y pues estos miradores se encuentran justo enfrente del observatorio y la vista está increíble, sobre todo por todo el panorama de los acantilados. Pues ya se la saben, donde hay vista bonita, ahí viene Rubí a tomar la fotografía. Agusticidad es poder tomarse una Pacífico amarilla con el vientecito en la cara, viendo el atardecer con tu amorcito. Bueno, mi amorcito anda por allá acomodando el tripe, ahorita nos vamos a tomar otra foto, pero ¡qué agusticidad! Atardecer en Mazatlán es tan bello como poder volver a nacer. Amigos, pues ya nos venimos por una cervecita artesanal. Estamos en Navegante, miren, me pedí una blonde. Rubí pues con su agüita mineral, ni modo, bebé. Saludcita, bebé. Y pues en cuanto a la vida nocturna, la verdad es que Mazatlán tiene planes para todos. Para empezar, tienen que elegir si quieren algo sobre ruedas o si quieren algo fijo. Si quieren algo fijo, por ejemplo, están todos los barecitos de la zona dorada. Hay, obviamente, los que tienen banda, de que el Quichi, el Cheers, y también hay los que no tienen banda, solamente DJ. También están los antros que están por la zona de la Marina, de que el Privé, el Clásico, acá un plan más fresón. Si se van hacia el sur, están todos los barecitos de Olas Altas que también tienen muy buena ambiente. Y un área que a nosotros en lo personal nos gustó bastante es la Plaza Machado en el centro histórico. Es un ambiente como más bohemio, más tranquilo, más familiar. Sí, amigos, ya estamos dando el rucazo, pero la verdad es que está bien a gusto, también se pone muy padre el ambiente. Amigos, pues hoy nos venimos a la Plaza Machado aquí en el centro histórico. Es una muy buena opción si quieren hacer algo por la noche, pero quieren hacer algo tranqui. Está muy a gusto porque se instalan puestecitos de artesanías, hay música en vivo en los diferentes restaurantes, entonces uno puede ir caminando por la placita y ahora sí que el que les haga más ojitos, amigos, ahí se sientan a cenar. Nosotros venimos a las pizzas Rin Rin, nos las recomendamos bastante, así que vamos a probar. A mí se me antojó la lasaña. Y obviamente también pedimos una pizza, son a la leña. Nosotros armamos los ingredientes. Tiene salchicha italiana, albahaca, jitomate, cebolla y queso mozzarella. Está delgadita, está rica, ¿eh? Solo le falta un poco de crunchy. Para mí ganó la lasaña, la pizza se me hizo regular. A lo mejor fallamos en los ingredientes. Y de postre vean esta chulada rol de canela, amigos. Vamos a probar. Ay, Dios. Ya estoy algo lleno, pero siempre hay espacio para el postre. A ver, a ver, a ver. Está bueno, pero estaría mejor calientito, ¿eh? Miren, esta es la cuenta. Estuvo carito, para hacer pizza. Y la verdad es que no estuvo así que tú digas, uff, qué rica pizza. Creo que mejor nos hubiéramos ido al restaurante donde estaba el bailongo, la música. Buenos días, alegría, amigos. Hoy venimos a subir el famoso faro de Mazatlán. Es una caminata de aproximadamente 750 metros más 350 escalones. Se supone que el que tiene buena condición lo hace en más o menos media hora. Nosotros vamos a ver cuánto hacemos. A la entrada en la parte de abajo hay baños. Antes de subir vayan porque ya allá arriba ya no hay nada. Tan buenas las vistas, Vean, todo eso que se ve allá a lo lejos es el malecón. De este lado tenemos a la Isla de la Piedra. Nosotros dejamos nuestro vehículo estacionado aquí al ladito. Ya llevamos 500 metros. Ahí va, venga, venga. La recomendación es que se vengan antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde para evitar un golpe de calor. Y es que el sol pega duro, sobre todo en verano. Hasta hay una carpita de primeros auxilios de que la gente se deshidrata o se insola. Esta fue mi vista favorita, miren, el agua. Justo antes de empezar los escalones hay un puestecito donde venden refrescos y aguas. Ahí por si no traen como nosotros, hacen el paro, Miren nada más, este se quedó a medio camino, ya no lo logró. ¿Qué onda, te ayudo o qué? Nada, está bien a gusto. A darle. Ay.
Lo bueno es que hay banquitas y barditas en donde uno se puede sentar a descansar si así lo necesita. Ya casi, ya casi. Aquí se siente el airecito bien fresco. Chequen, chequen. Qué impresionante se ve este acantilado, ¿no? Qué bonito. Y ahora sí, ya solamente unos cuantos escalones y llegamos. Échale ánimos a José. Sí se puede, sí se puede. ¡Lo logramos! Amigos, llegamos a la cima del faro natural más grande del mundo que aún sigue en funcionamiento. Y como dato curioso, se dice que la luz de este faro se ve hasta 55 kilómetros de distancia. Es muchísimo, es como atravesar toda Ciudad de México. Y así es la vista desde arriba. Ahora sí, aquí tenemos todo la ciudad de Mazatlán. Ahí se ve claramente todo el malecón. Ahí les va un 360, por acá atrás tenemos el faro. Aquí está Rubí. ¿Cansadita o no cansadita? Ay, sí, la verdad sí. Pero bueno, si Rubí embarazada pudo y yo pude, ustedes también pueden, amigos. Bien sudados van a terminar, pero pueden. Vale la pena la vista, la verdad está increíble. Está padrísimo porque acá arriba hay banquitas y sombrita. Y vean, por allá también vemos otras islas. La de allá es la isla de los Venados. Miren, ese es el faro, el que prende por las noches. Y de este lado tenemos el mirador de cristal. Subir acá arriba no tiene ningún costo, pero si uno quiere conocer el mirador de cristal, ese sí cuesta 30 pesitos por persona. Vean nomás esto, amigos. Ay, 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 ay. Ay, no volteen para abajo porque... Ay. No he volteado ni una sola vez para abajo, bebé. Siento que si volteo me va a dar miedo. Nah, no se crean, no se siente feo, amigos. Está tranquilo, ¿eh? Es que realmente como se ve la estructura bien rígida, como que eso da seguridad. Si fuera el puro cristal así nomás, ahí sí daría más cosita. Y aquí uno tiene que entrar descalzo o con protector de calzado para no rayar el vidrio, que ya está un poquillo rayado. Ahora sí que esto es de suerte para la fotito, porque a veces hay mucha gente, a veces hay poquita, amigos. Ahorita vamos a esperar a ver si podemos sacar la foto. Hagan changuitos. Hagan changuitos de qué. Si acaso lo que puede dar miedito es que ya hasta acá, literal, esta plataforma sobresale del acantilado. Eso es lo que da cuscús. Pero vean nada más, qué vista tan increíble. Tenemos de la ciudad, del Pacífico, de las islas, de todo. Baila banda en el mirador. Ay, sí, mejor te doy vueltas. Ya nos chiflaron porque hay tiempo límite, llegó un grupo grande, entonces vamos para afuera, hay que darles chance de que se tomen la foto. Pues vámonos de regreso. Súper recomendado que se traigan sombrerito, lentes y se pongan mucho bloqueador. O si prefieren la manga larga, pero hace bastante calor, entonces mejor pónganse la plasta de bloqueador. Amigos, y definitivamente si quieren la foto sin gente tienen que venirse tempranito. De hecho abren desde las 6:30 de la mañana. Ahorita ya vamos de bajada, son más o menos las 10 y están subiendo bastantes personas. No me imaginé esto, a pesar de que está haciendo más calor, que esté subiendo tanta gente. Oigan, y aprovechando que andábamos por aquí, venimos a desayunar a La Marea. Es un restaurante que está en el cerro justo enfrente del faro de donde veníamos. Ahorita andábamos acá arribota. Aquí. Está muy bonita la vista y empezamos con un cafecito. No sé por qué traigo tanto antojo de café estos últimos días. Y obviamente si hay café, también hay pan. Yo me pedí unos chilaquiles verdes con chilorio. El chilorio es un platillo típico de acá de Sinaloa. Carne de cerdo deshebrada en adobo con chile pasilla. Provechito. Y yo me pedí unos huevitos campiranos, que la basecita es una tortilla y tiene asiento. Es la grasita, lo último que queda de cuando fríen el chicharrón. Qué buen invento es el asiento, ¿eh? Si en todos lados hay chicharrón, no sé por qué en otros lados no se lo comen. Pura felicidad que va a las venas, directamente a las arterias, amigos. Y pues sí, definitivamente lo mejor es esta vista. Miren nada más, desayuno con vista al Pacífico. Oigan, amigos, y una pregunta muy importante es ¿cuándo es la mejor fecha para venir a Mazatlán? La verdad es que todo el año es buena fecha, ahora sí que cuando les den vacaciones. Lo que sí tienen que saber es que las temporadas cuando más se llenan es durante las vacaciones, de que Navidad, verano, Semana Santa y también durante los fines de semana hay bastante gente. Eso sí, el evento del año acá en Mazatlán es el carnaval. De hecho, es uno de los carnavales con mayor tradición en todo México y está catalogado como uno de los 3 mejores de toda América, junto con el de
entre Río de Janeiro y New Orleans. Mucha fiesta, gastronomía y tradición. Aquí todo el Paseo del Mar se llena de carros alegóricos. La verdad es que es un festival al que le traemos muchas ganas. Pues ya nos venimos al acuario, recién lo acaban de abrir. Había otro que duró como 40 años, pero este es un concepto totalmente nuevo. Vamos a ver qué tal. ¡Yujú! A ver, empezamos con una decisión difícil. ¿Escaleras o elevador? Elevador, vamos. Qué locochón está, toda la construcción, la arquitectura aquí. Mira, un pez globo. ¿Sí es, no? Sí. Miren, esos son pez sandía. Tienen como unos puntitos blancos que les sirven como sensores para detectar lo que hay a su alrededor. Están bien locochones, ¿no? Ah, caray, esta es una sala de tierra. Este acuario es muy incluyente, miren. Ahí hay una serpiente. ¡Oh! ¿Qué es ese? Un lagartote. Se llama lagarto enchaquirado. Seguramente porque parecen chaquiras lo que tiene en la piel. El concepto de esta sala es que antes de llegar al mar tienes que pasar por la tierra. Ah. Bienvenidos a la costa. Miren, todos estos son animalitos que uno ve cuando baja la marea. Por aquí tenemos erizos de mar, acá están los pepinos, estas de acá son babosas y esta es una estrellita. Qué bonita, ¿no? Está muy padre que en cada sala hay alguien explicando y además hay una parte muy importante que es la educación. Les están diciendo a todos los niños que es muy importante cuidar a estos animalitos y que no hay que sacarlos del mar. Bien ahí este acuario. Estas de acá son tortugas en rehabilitación, fueron rescatadas. A esta, por ejemplo, le falta una manita. ¡Bebechita! Esta de acá es la zona de los manglares. Este es el estanque de las rayas, hay de muchas especies diferentes. A ver si ahorita una nos sonríe. Cuando se pegan a la pecera, ¡miren, miren, miren! Cuando se pegan al vidrio, la parte de abajo parece como si estuviera haciendo una carita feliz. ¡Wow! Ahí hay 3 diferentes, ve. 4. ¡Ah! ¡Se está sonriendo! ¡Está sonriendo! Miren, esa es una guitarra, una raya guitarra, así parece, ¿no? Como dato curioso, las rayas son parientes de los tiburones, no tienen esqueletos, son cartilaginosas. O sea, hace puro cartílago, así como las orejas. Y muy importante, las rayas son diferentes a las mantarrayas. Las mantas tienen la boquita enfrente y las rayas abajo, como en el estómago. Miren, este es un show de olas, ahorita se va a dejar caer el agua. Ahí va el show del agua, ahí va el show del agua. ¡Wow! ¡Wow! Es una simulación de las olas. Llegamos al área de los arrecifes. Qué bonita pecera, está enorme. Miren, esos son pez ángel, el de Buscando a Nemo. Ah, otra vez el pez sandía, el de los puntitos. Este es el pez cirujano. Miren, todos estos son caballitos de mar. ¿Sabían que los caballitos de mar son peces? Y aquí los machos son los que cuidan a los huevecitos, a los hijitos. Hay un chorro, casi todos están dormiditos y los que se están moviendo sus aletitas. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ay, están súper curiosos los caballitos. Con su colita se amarran a algún coral y se quedan dormidos así, se les va la cabeza boca abajo. Nos dicen que esta es la pecera más grande de Latinoamérica, amigos. 2.5 millones de agua, imagínense. Luego hay shows aquí de buzos 3 veces al día. La raya de Buscando a Nemo. Ah, sí, ¿verdad? Sí es. Sí, el maestro. El maestro, wow. Está bien bonita. Miren, miren, un buzo, un buzo. ¿Qué estará haciendo? Hola. Wow, de este lado continúa el estanque, la pecera, y acá arriba están acumulados las rayas gigantes y los tiburones gato. ¿Por qué será, que si tienen todo ese espacio se vienen a esconder aquí en una esquinita? ¡Qué bonita sonrisa! ¡Qué bonito cuando me ríes! Díganle adiós a nuestro amigo el buzo. ¡Adiós, adiós! Todo muy bien, muy bien. Por acá todas estas son anguilas. Miren, esas se quieren dar unos besitos. Son las famosas morenas. Esa ya se va, ya se va. Adiós, adiós.
Miren, esa morena es como Rubí. Tiene todo el estanque disponible y ahí va de encimosa con su amorcito. Wow, esta está gigante. Vean, allá está la cola. Ah, no es la cola, es otra. Pero está gigante de todos modos. Otra cosa muy padre es que en las salas también hay información. Aquí, por ejemplo, nos dicen que la medusa más chiquita mide 1.5 centímetros y la más grande 36 metros. Imagínense, una medusa de 36 metros. ¡Wow! Pues estuvo bueno el recorrido. Yo en lo particular no soy tan fan ni de zoológicos ni de acuarios, pero este me gustó porque a diferencia del acuario que estaba antes, cancelaron todos los shows con animales, lo cual me parece muy bien y sobre todo que se centra más en la educación ambiental. Y nos dicen que próximamente van a abrir otras salas, la de los pingüinos y los lobos marinos, tomados o rescatados del antiguo acuario, y también un cocodrilario. Lo que sí es que la entrada no es barata, pero bueno, pues para venir una vez en la vida, está bien. ¿Qué tal, eh? Hay una glorieta en honor a Don Cruz Lizárraga, el fundador del Recodo. Ahora venimos al Parque Turístico Observatorio 1873. Ahorita vamos a subir por ese funicular. Todos a bordo. Ay, qué padre se siente subir a un cerro sin tener que esforzarse. Sí, va. Ve nomás, qué vista. ¿Yo o el fondo? Tú, obviamente tú. Ah, bueno. Miren, ese ya es el faro, amigos. Ya estamos como en la altura, ¿eh? Está muy a gusto, que va súper lento el funicular, entonces uno puede ir apreciando aquí todo este bello paisaje y se puede tomar también la fotito. Hay tiempo. Pues este lugar se encuentra en la cima del Cerro del Vigía. Históricamente este cerro se utilizó para vigilar la ciudad y el puerto, ahora sí que de barcos piratas, amigos. Lo más representativo de este lugar es este edificio que precisamente se construyó como un observatorio meteorológico en 1873, de ahí el nombre. Qué originales. Miren, adentro del edificio está ambientado como si fuera una casa de la Revolución. Está padre, ¿eh? Acá está el comedor. Ya saben que en la Revolución las familias eran grandes, así como de 20 personas. Tenían muchos hijos. Una camita y la virgencita arriba, obviamente. Está padre porque hay varias atracciones y en cada lugarcito hay alguien que te da una explicación. Ahorita vamos hacia el aviario. Escuchen, escuchen. Está bonito este caminito, ¿eh? Me gusta la naturaleza, amigos. ¡Eso! Vean, esos son pescoy. Todos los animalitos que vamos a ver aquí, todos son rescatados. Eso, un tucán, un tucán. ¡Wow! Un loro, ese que es guacamaya verde. Por ejemplo, muchas de estas aves son decomisos, o sea que se las quitaron a personas que las tenían ilegalmente. Nunca habíamos estado en una jaula por arriba. Miren, ahí está el tucán, ahí está el tucán. ¡Hola! Este de por acá es un iguanario, un animalito que van a encontrar mucho acá en Mazatlán, la iguana. ¿Este jalará? Sí, jala. El tiempo de estancia es libre, les recomendamos tomarse el tiempo para escuchar todas las explicaciones. Definitivamente aquí fue donde mejor nos explicaron la historia de Mazatlán con un video. También está incluida una ceremonia prehispánica de cacao. Entonces voy a compartir con mucho cariño esta bebida, que es lo más cercano a hace 4000 años. Mientras estamos aquí compartiendo unos signos mayas. Cuando uno aprende el signo maya, uno va más allá de uno mismo. Allá de ver amor. Gracias. Wow, qué rico. Y nos pusieron a tocar instrumentos prehispánicos. De los 4 elementos, ¿con cuál se identifican? Agua, tierra, fuego o viento. Siéntelo, elige uno. Agua. Sí. Hermoso. Tierra. Tierra. Voy a compartir a quien dijo agua, el agua. Ah, muy bien. Vas a activar el agua. Ok. Este se llama coyoli, es un cinturón y son pezuñas de venado. Entonces, haz de cuenta que va corriendo el venado o varios venados. Entonces, lo vas a experimentar cerca de tu oído para que sientas esto. Lo vamos a activar todos juntos durante 45 segundos. José, alegría. José, alegría. Rubí, alegría. Rubí, alegría.
Amigos, pues bienvenidos al nido. Aquí vamos a encontrar más aves que fueron rescatadas, muchas incluso hasta maltrato doméstico. Vean, nada más entramos y empezaron con el despapalle. Miren, por acá abajo hay venados cola blanca. Nacieron en cautiverio, pero en un mes más van a ser liberados. Entonces, ya cuando vengan, no les van a tocar todos, amigos. La Profepa es la encargada de rescatar a todos estos animalitos, los trae aquí para que los cuiden. Y realmente no le pertenecen a este lugar, pertenecen a la nación. Oh, acabamos de aprender eso. Nos pertenecen a todos. Bueno, más bien no le deberían de pertenecer a nadie. Todos los loros, pericos y guacamayas que hay aquí están en peligro de extinción. Miren, esos flamingos de allá, adivinen dónde nacieron, amigos. En Xcaret. De Xcaret los mandaron a Culiacán y en Culiacán ahora sí que los donaron hacia acá, donde les pueden dar un buen manejo. Por acá tenemos un jardín de cactáceas, amigos, y agaves. Y un grupito tomando fotografías al bello atardecer. Vamos, vamos. Vamos también a ver el atardecer, que se nos va. Ese es un quiote, qué bonito. Vamos, vamos, vamos. Oigan, y pues ya nos vamos a quedar aquí para ver el atardecer. Hay un restaurante bar, se llama el Skybar. Se llama Skybar, ya estaba totalmente lleno, así que ya nos armamos aquí una mesita, amigos. Improvisamos aquí unas sillitas, pero vean nada más. Primera fila para ver el atardecer. Díganle adiós al sol, amigos. Adiós, solecito, adiós. Saludcita, mi amorcito, por esta visita a Mazatlán con esta bonita puesta de sol y esta bebida tan deliciosa. ¡Ay, qué precioso estás! Oigan, a José ya le dio pena de que arrimamos unas sillas y aquí nos armamos nuestra mesa para ver el atardecer. A mí la verdad es que no me da pena nada. Si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma tiene que ir a la montaña. Aquí armamos todo el set. De mí se acuerdan que luego van a poner una mesa aquí. Por cierto, yo me pedí un mojito de frutos rojos sin alcohol y está buenísimo. Saludcita, amigos. Oigan, y como dato, si vienen a hacer el recorrido y se quedan aquí al bar, hay un consumo mínimo de 300 pesos por persona. Y si no hacen el recorrido, solamente vienen al bar, hay un cover de 200 pesos más los 300 de consumo mínimo, para que sepan. Para cenar nos venimos a unos tacos de asada, se llama Playa Sur. Escogimos este lugar porque es a donde vienen los locales. Provechito. De entrada, unos frijolitos de la olla con carne asada y queso. Chulada, amigos, chulada. Están bien sabrosos. Miren, esta es una chorreada, es una tortilla de maíz con asiento y carnita asada. Es una chulada, el mejor invento del mundo, amigos. Eso sí, directito a las arterias, pero la gente bien feliz. Pidan las chorreadas, amigos. Pidan las chorreadas. Con un chilito. Qué delicia. Oigan, como que José lo explicó todo mal. No es una tortilla, más bien es una gordita porque la masa está más gruesecita y arriba lleva el asiento, queso y la carne. Lo que sí dijo bien es que está bien buena. Eso sí, están enormes. Yo pedí 2 y me llené con una. Pídanla con todo, con cebolla morada y repollo. Amigos, y otro de los paseos que se hacen mucho acá en Mazatlán es venir a la Isla de los Venados. Estamos en la isla que se ve justo enfrente acá del malecón y la zona dorada. Nosotros en esta ocasión tomamos un tour de día. Ahí también al atardecer, que los que tocan banda pueden rentar yates privados. Lo tomamos desde la marina, nos costó 900 pesos y es un tour de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde. No se pierdan de nuestro video la siguiente semana, donde visitaremos las mejores playas de Mazatlán y la Isla de los Venados. Amigos, y otro de los destinos favoritos aquí en Mazatlán es la Isla de la Piedra. El día de hoy nos venimos a pasar el día a esta playita en donde uno camina y el agua apenas le llega a las rodillas. Esta playita se la recomendamos muchísimo para nadar, para que se traigan a los niños, adultos mayores, además de que hay un montón de actividades, que la banana, que rentar la cuatrimoto, los caballos, la tablita de surf. Les recomendamos mucho que se vengan desde tempranito, aquí desayunan, se pasan el día, comen y se regresan en la tardecita. Para llegar aquí hay que tomar una lanchita desde el embarcadero Isla de la Piedra, cuesta 40 pesos por persona el viaje redondo. De hecho, este lugar es uno de los que Rubí visitaba cada año con su familia y grabamos un video exclusivo de este lugar, así que pásenle a ver el video completo para ver todo lo que hicimos aquí en la Isla de la Piedra.
Oigan amigos, y en cuanto al tema cultural, les vamos a ser muy sinceros, la verdad es que Mazatlán es más de playitas y fiesta. Sí hay algunos museos, pero son pocos. Por ejemplo, fuimos al Museo de Arte, está pequeñito, son varias exposiciones temporales de artistas nacionales e internacionales. También está el Museo de Arqueología, pero nos tocó cerrado por remodelación. Y también fuimos al Museo de Pedro Infante, pero no sé por qué estaba cerrado. Ese dicen que está muy bueno, sobre todo para los fans de Pedro Infante. Hay como fotografías y objetos donados por la hija de Pedro Infante. Museo de Pedro Infante también cerrado. Se supone que en esta casa fue donde nació. No amigos, qué suerte tuvimos con lo cultural, todo cerrado. Al que sí fuimos fue al Teatro Ángela Peralta, vimos que había una función de ballet y pues nos lanzamos. Sí amigos, venimos a Mazatlán y vimos el ballet. La verdad es que nunca en nuestra vida habíamos visto una función de ballet y nos encantó, no nos arrepentimos. Nuestras felicitaciones para la compañía de ballet de Mazatlán. ¡Wow! Además el teatro está muy bonito, si les interesa ir, les recomendamos que chequen su página, ahí viene toda la cartelera. Por lo regular hay eventos todo el año. Amigos, y pues ahora sí, con un bonito atardecer nos despedimos de ustedes. Vean nomás qué chulada. ¡Qué bonita! Habíamos venido a Mazatlán muchísimas veces, pero esta vez veníamos con ojos de turistas, con ganas de sorprendernos y vaya que nos sorprendió. Nos encantó, definitivamente vamos a regresar amigos. Pues esperemos que les haya gustado mucho este video, ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. No nos queremos ir, no nos queremos ir. No nos queremos ir, no nos queremos ir. Y obviamente nos vamos a tomar la foto con esta vista. Rubí ya está preparando el tripié, bebida en mano. De hecho los dos vamos a tener bebida en mano. La de Rubí solamente va a ser fake para la foto. Para más tips y recomendaciones visita sinpostal.com.